Bueno, lamentablemente esta norma tiene un lenguaje que ya de por sí resulta, a mí me parece perjudicial en el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en sí, ¿no? Lo principal porque habla de una afectación a la economía de escala. Y eso puede dejar de lado, como lo ha dicho ya el Colegio de Abogados, una serie de delitos tradicionales que sí son cometidos por las organizaciones criminales, como por ejemplo es el tema del sicariato, la extorsión, el secuestro, la tala ilegal de árboles, ¿no?, de madera, todo lo que es migraciones, todo lo que es trata de personas. Esos son los delitos que internacionalmente hablando son los más comunes. Y también porque establece una serie de medidas procedimentales que realmente en la práctica terminan dificultando la labor del fiscal. Por ejemplo, en lo vinculado a allanamientos, en lo vinculado al levantamiento del secreto de comunicaciones, en lo vinculado a la presencia del abogado defensor. Entonces, lamentablemente es una norma que carece de un conocimiento técnico y de un conocimiento práctico respecto a cómo operan realmente las que sí son consideradas organizaciones criminales en nuestro país. Y eso creo que tiene como trasfondo el lamentable hecho de que se está haciendo un abuso de esta figura también por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. No, porque el allanamiento tradicionalmente hablando, y esto a nivel internacional, es una medida que se da justamente de sorpresa, con la finalidad de obtener elementos y medios probatorios. Entonces, es un contrasentido exigir la presencia del investigado o de su abogado defensor en el allanamiento en sí, porque eso podría evitar la recopilación y la adecuada obtención de estos elementos probatorios. Entonces, realmente eso no tiene mucha lógica y nuevamente muestra un desconocimiento técnico de esta figura, no solamente en el plano nacional y en la realidad peruana, sino también en cómo ha sido regulado en otros países. Lamentablemente, debido a este uso un poco abusivo, ¿no?, como en algún momento ocurrió con la prisión preventiva por parte del Ministerio Público de esta figura de la organización criminal, es que el legislador en esta oportunidad ha buscado limitar la figura, pero limitarla incorrectamente, porque establece como un parámetro la afectación a la economía, la afectación a intereses económicos sociales del mundo, del país, ¿no?, que claramente no responde necesariamente con la definición de una organización criminal, no solo de acuerdo a lo que dice nuestra jurisprudencia peruana, sino de acuerdo a lo que se establece en todo el mundo. O sea, este es un concepto internacional y lamentablemente se está pasando por encima del concepto para tratar de delimitar una figura que de por sí está siendo mal aplicada en nuestro país. Entonces, la lógica para corregir la correcta aplicación no está en la delimitación de esta figura, sino en una adecuada capacitación y en un adecuado nombramiento de jueces y fiscales que estén en capacidad de aplicar correctamente este concepto. Una organización criminal de por sí siempre implica la formación de un grupo de personas que sistemáticamente son creadas para llevar a cabo delitos. Por eso es que incluso el delito de organización criminal no requiere que la organización ya haya realizado actos delictivos, sino que el solo hecho de conformarla ya constituye un delito. Y lamentablemente el concepto que da ahora el legislador, al exigir este requisito, claramente va contra la posibilidad de que los que sí realmente se dedican a las organizaciones criminales como Tren de Aragua y tantos otros puedan ser procesados e investigados por esta figura penal. Bueno, definitivamente el hecho de que el Congreso haya establecido como premisa que un partido político no puede cometer delitos, ya a mi parecer, diciéndolo de la manera más generosa posible, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cualquier persona jurídica puede cometer un delito. Es más, sobre todo en un contexto en el que tenemos a partidos políticos que están siendo investigados a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, realmente lo ideal hubiera sido que un nuevo Congreso, una nueva representación pudiera evaluar mejor esta figura, pero no la actual, porque se presta a muchos malos entendidos y sobre todo porque no hay límite para que un partido político o para que una persona jurídica pueda ser realmente una organización criminal. Es más, yo creo que el caso de Perú Libre es el más representativo de todos, ¿no? Porque claramente la imputación en ese caso es que el partido
ofrecía a muchas personas ubicarlas en puestos de gobierno a cambio de un cierto monto o un cierto pago, o sea, actos de corrupción, para pagar, por ejemplo, la reparación civil del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, excluir de plano a los partidos políticos es algo que no tiene ningún asidero técnico, jurídico y que además podría ser del todo perjudicial en la lucha contra la delincuencia. Lamentablemente, actualmente vivimos en un contexto de crisis institucional, ¿no? Donde las personas de todo punto de vista, derecha, izquierda, funcionarios públicos, empresarios, no están pensando en el bien del país, están pensando en sus propios intereses y se están olvidando de los millones y millones de peruanos y peruanas que son los que finalmente terminan recibiendo las consecuencias de estos actos, de este egoísmo, ¿no? Entonces la invocación, realmente el llamado es a trabajar por el Perú, a trabajar por los pobres en nuestro país, a trabajar por mejorar nuestra educación, mejorar nuestro nivel de salud, mejorar la calidad de ciudadano, el ser ciudadano, el empezar a hacerlo y no tanto criticar ni tampoco formular posiciones en función a intereses personales. Ese egoísmo definitivamente no nos va a llevar a nada.